Buenas, soy Patricio Altamirano Arancibia, en el comentario político. Este tiene el siguiente título: La derecha desestabiliza el país mediante el crimen organizado. Eso es lo que vamos a ir comentando hoy día. Bueno, la pérdida de vida del cabo primero Daniel Yáñez ha arremetido a toda la sociedad chilena y ha puesto en cuestión una serie de elementos. Él fue abatido, asesinado a manos de delincuentes ligados al crimen organizado. Eso es muy importante y eso es lo que queremos analizar. Es muy lamentable porque él proviene además de los sectores populares, una persona común y corriente, un ciudadano que decide ingresar a Carabineros, como muchos otros chilenos de este país, y que pretende hacer una labor de prevención y de atacar al crimen organizado. ¿Ya? Sigamos. Aquí aparece una gráfica donde muestra, y queremos destacar que también hay civiles que han caído víctimas de las armas de los delincuentes ligados al crimen organizado. Ahí aparece la comuna de Santiago liderando un ranking, ¿cierto?, de homicidios entre el 2018 y el 2021. Usted puede apreciar que a partir del 2018 eran 18 los homicidios, el 2019 suben a 25, el 2020 suben a 33, el 2021 bajan a 30, pero usted puede apreciar que post estallido social, post situación de esto, aumentan durante el gobierno de Piñera, ¿ya? O sea, la comuna de Santiago tiene una estructura de homicidios que se han ido elevando y se han ido consolidando. No es solo esto acción del último gobierno, ni solo esto acción de la última alcaldesa de Santiago, sino es una acción estructural. Ya, también aquí tendría que decir algo el ex alcalde de Santiago, Alessandri, pero se hace el leso. Entonces, pero más importante todavía es que en estos mismos días y por año es lamentable que poblaciones y comunas de Santiago, ¿ya?, están prácticamente tomadas por las bandas criminales que tienen en ellas un poder ilimitado por la ausencia del Estado. Hay 83 zonas ocupadas por los narcotraficantes. Esto bajo el gobierno de Piñera y bajo gobiernos anteriores inclusive, ¿ya? Usted puede ir a la página que aparece ahí, Ciber Chile, y puede ver, identificar las 83 zonas ocupadas de Santiago. O sea, esto es un problema generalizado, es un problema que viene sobre todo del gobierno anterior, el gobierno de Piñera, ¿ya? Y vamos a ver lo siguiente. Fíjese, desde el año 2002 la población La Legua ha sido intervenida por el Estado con una policía militarizada con el objetivo de eliminar el crimen organizado expresado los narcotraficantes que tenían tomado esa población, ¿cierto? A la fecha no hay ningún resultado positivo. Del 2002 ahora van 20 años de ocupación de parte de los militares que coexisten con los narcotraficantes. O sea, hoy día inclusive existen los nuevos herederos narcos, los hijos, los primos, los sobrinos que asumen la conducción del narcotráfico en la comuna de La Legua, y ustedes saben quiénes son los grandes clientes que tienen estos narcos. Son los jóvenes del ABC1 además, ¿ya? Eso es absolutamente comprobable, absolutamente demostrado, ¿ya? Entonces, tenemos en la actualidad y con mucha publicidad que las bandas criminales no les importa que el alcalde Carter le demuela ampliaciones de costos muy marginales que no le afectan en nada. En el caso del alcalde Carter, él busca limpiar su imagen por la investigación de la Contraloría. Entonces es una acción de desviación. Esta campaña casi presidencial que le está haciendo, lo único objetivo es tratar de sacar el foco de atención sobre la Contraloría, que lo tiene entre la espada y la pared, ¿ya? Pero además, estas acciones, ¿qué significan? Cero narco detenido, cero decomiso de cocaína, 0, 0, 0. O sea, aporte de Carter acá es 0. Bueno, entonces lo que queremos decir, que en este contexto que estamos viviendo en estos días en la sociedad chilena, se ha hecho la tramitación y promulgación de la ley Naín Retamal, la cual está lejos de ser una casualidad. O sea, no es ninguna casualidad que haya tantos carabineros asesinados, ni tanta casualidad que la comuna de Santiago haya aumentado la cantidad de homicidios de civiles sistemáticos en los últimos 3 años, ¿ya? Entonces, esto es parte de una estrategia de la derecha, que consiste en usar el crimen organizado para defender sus intereses, para poner un paño sobre
el neoliberalismo que ellos quieren mantener a raja y tabla. Ya, por lo tanto, el Partido Republicano, el Chile Vamos y el Partido de la Gente son quienes auspician y permiten que el crimen organizado se haya expandido en la sociedad chilena. Vamos a ver por qué razones podemos decir esto. Entonces, el asesinato de Daniel Palma Yáñez, en última instancia, el asesinato de este quedado primero, en última instancia es responsabilidad de la derecha. ¿Por qué? Porque es la derecha la que ha permitido que el narcotráfico y el crimen organizado se expanda. Vamos a ver por qué. El crimen organizado obtiene armas desde las Fuerzas Armadas, ¿ya? Una de las formas para conseguir armas que usa el crimen organizado es el robo de armamento que hace a las Fuerzas Armadas. El crimen organizado hace una acción de inteligencia, infiltra a las Fuerzas Armadas y obtiene formas de poder robar a las Fuerzas Armadas, ¿ya? Veamos. Mire, por ejemplo, la Armada chilena en el puerto de Cachamú fue un asalto total de sus armas. Delincuentes roban armas y 300 municiones. Eso sucedió en la Armada, ¿cierto? Eso es el 16 de febrero del 2023. ¿Ya? O sea, hace muy poquito. Para que ustedes vean cómo los narcotraficantes, los criminales, el crimen organizado se abastece robando a las Fuerzas Armadas. Y este robo se hizo con absoluta tranquilidad y calma, fue un robo planeado. O sea, eso significa que hay inteligencia de parte de los criminales para poder infiltrar a las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Armadas se dejan infiltrar. Fíjese. Segundo, el Instituto de Investigación y Control del Ejército, que está aquí muy cerquita, ¿cierto? El gran robo de armas del ejército. El robo de armas fue planificado desde Colina 2, o sea, los narcotraficantes, los criminales, desde Colina 2 hicieron toda la acción. Usted puede buscar este robo, hay un reportaje en Megavisión que lo puede ver y ahí puede ver cómo se dice que desde Colina 2 se dirigió todo y los delincuentes actuaron sin ninguna apresuramiento, fue algo ordenadito, tranquilito, lo hicieron, entraron y robaron. Fíjese, le roban armas al ejército, a la armada, al ejército, fíjese. ¿Ya? Entonces, en el último tiempo se han robado 126 armas de los arsenales por fallas de fiscalización, que lo puede ver en un artículo del 26 de julio del 2022 en el Mostrador. A pesar de haber 72 procesos judiciales ingresados a las Cortes Marciales de Santiago y Valparaíso, los lugares donde se han producido los mayores robos de armas, el ejército dice que no sufrió ninguna pérdida o robo de armas, o sea, impresentable. Entonces lo que vemos acá es que el crimen organizado necesita aliados internos en las Fuerzas Armadas, que los tiene, no solo las Fuerzas Armadas de orden y seguridad, las cuales están ligadas a la derecha y permiten que esto se abastezca. A diestra y siniestra de todos, ¿ya? Ah, y fíjese, miren, fíjese. ¿Y qué ha dicho el Partido Republicano, Chile Vamos y el Partido de la Gente sobre esto? Ninguna ley legislativa actúa para sancionar el robo de armas. Actúan en la absoluta impunidad. Ahí vemos otra imagen de 24 horas de TVN que dice: insólito, delincuentes roban 50 armas desde el recinto militar del ejército en Santiago. O sea, impresentable. ¿Ya? Las Fuerzas Armadas se dejan robar. Así está, así está. Los juicios que hay están en las cortes marciales y ellas no han dado ninguna pesquisa ya hasta ahora. Vamos. Entonces, el crimen organizado con armas, con toda su capacidad técnica, actúa impunemente. ¿Ya? Veamos, mire. El reciente informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito dice que el puerto de San Antonio, conocido a nivel mundial, ¿cierto? Pero conocido además porque es el principal puerto de traslado de drogas desde Colombia, Perú, hacia Europa y Estados Unidos, que usa el puerto de San Antonio. Este puerto es un puerto estratégico, esto lo sabe el ejército, lo sabe la armada, lo sabe la policía, lo sabe la PDI. ¿Y qué han hecho sobre eso? Nada. Nada de nada. ¿Ya? Ahí vemos otro reportaje, ¿cierto? En este caso de Canal 13, donde muestra, dice, las huellas del cartel Jalisco en Chile. El puerto de San Antonio es puerto clave, o sea, la prensa ha difundido estas cosas, las ha dicho, pero la ciudadanía no logra asimilarlas, y lo que está aquí es evidente. Ahí veo un reportaje que es del diciembre del año 2020,
donde se muestra cómo impunemente los narcotraficantes actúan y ocupan Chile como un país puerto, un país de traslado de droga hacia Estados Unidos y hacia Europa. Miren, fíjense. Hay que reconocer, los diputados Andrés Celis y Andrés Loncón de la derecha enviaron un oficio, ¿cierto?, en agosto del año 2022, para que se explicara por qué el camión escáner que identifica los containers donde hay cocaína está inactivo, no funciona, tiene falla y no funciona. Por lo tanto, desde el año agosto de 2022, inclusive antes, este camión no está funcionando. ¿Y qué ha dicho la derecha sobre eso? ¿Qué ha dicho? Nada, ¿ya? Entonces, fíjese, el Partido Republicano, Chile Vamos, el Partido de la Gente, ha hecho una legislación para que el camión de escáner funcione, ha pedido recursos al Ministerio de Hacienda para que se compren ese camión escáner, no. Pero sí, el dirigente portuario, que está ahí, Patricio Freire, como se puede ver en la imagen, sí ha denunciado esta situación y dice lleva meses sin funcionar. Por lo tanto, el crimen organizado se puede proveer de armas, además tiene impunidad para hacer todo el traspaso de su droga, ¿cierto?, de su cocaína, hacia Estados Unidos y Europa. O sea, la impunidad total. Y sobre esto el Partido Republicano, Chile Vamos, y el Partido de la Gente, que dice nada. ¿Ya? Entonces, ¿por qué se da esta impunidad tan fuerte hacia los narcotraficantes o el crimen organizado? ¿Por qué? Porque Piñera y Kast usaron el crimen organizado y el lumpen para desestabilizar el país durante el estallido social. Vamos a ver, fíjense. Entonces, la derecha chilena, ahora de iniciado las protestas del 18 de octubre, activó un plan de desestabilización política quemando las estaciones del metro, único en el mundo. Fuimos el país donde sucesivas estaciones del metro fueron quemadas sistemáticamente por una acción predeterminada, hecha para crear un clima de caos y poder provocar un estado de sitio y poder hacer que los militares se tomaran en la región metropolitana, ¿cierto? El estado de emergencia no logró su objetivo y por lo tanto tuvo que dejarse sin acción. Pero como vemos, la derecha usó una estrategia número 1, quemar las estaciones de metro para provocar una desestabilización, pero no logró su objetivo. ¿Ya? Simultáneamente, la derecha utilizó otra estrategia que le fue de mayor provecho, que lo que hizo fue usar el crimen organizado, y por lo tanto lo que hizo fue incentivar saqueos sistemáticos a supermercados, en locales comerciales, en las capitales regionales o en las comunas de mayor población, donde el lumpen pudiera actuar a diestra y siniestra. ¿Ya? Esto en coordinación con Carabineros y en coordinación con la PDI y en coordinación con las Fuerzas Armadas, porque los servicios de inteligencia de ellos sí pudieron identificar esto, pero no hicieron nada. ¿Ya? Y por lo tanto lo que vimos fue saqueos de supermercados, una serie de situaciones para crear más caos. ¿Ya? Eso se mantuvo durante el estallido social. ¿Ya? Y por lo tanto Carabineros igual tuvo que investigar y encontró que otros carabineros estaban involucrados, gente de la PDI, un montón de situaciones, y por lo tanto lo que hemos ido, a razón de las investigaciones en los tribunales, lo que hemos ido constatando es que hay gente, parlamentarios, carabineros, gente de la PDI, que estuvo involucrado en esta situación de los saqueos, ¿ya? Y hay una relación entre los saqueos y los narcotraficantes que es absolutamente demostrable a raíz de todos los juicios que se han llevado a cabo. Entonces, ¿qué tenemos? Que el alto mando de Carabineros está dispuesto a sacrificar a cabos y sargentos, tal como lo ha hecho en los últimos meses, ¿cierto? Donde ha habido una gran cantidad de carabineros que han sido asesinados, ¿cierto?, en homicidio, ¿cierto? Y lo que se busca es sacrificar a ellos a razón de una ley de impunidad que permita que el general Yáñez y el alto mando y coroneles y generales queden absueltos por crímenes de lesa humanidad. ¿Ya? Entonces, lo decimos así directamente, la ley Nair Rendomán lo que hace es poner como carne de cañón a los cabos y sargentos para darle impunidad a los coroneles y al alto mando que hoy día están en jaque. O sea, hay que recordar que el general Yáñez y una serie de otros generales que han sido comandantes en jefe
director general de Carabineros, están bajo juicio, y no solamente ellos, sino coroneles y otros mandos relacionados con la violación de derechos humanos, y por lo tanto lo que ellos necesitan esta ley 9 que ya fue promulgada y que le da una impunidad a los altos mandos, y que ellos, no obstante aparecer en la prensa muy afectados y muy dolidos, ¿cierto?, por la muerte de Daniel Palma, ¿cierto?, no obstante eso les permite una impunidad. O sea, los que más ganan en esta ley 9 Retamal son los altos mandos, los coroneles, y los que quedan expuestos a la acción de los delincuentes son los carabineros, y en este caso los carabineros de menor graduación, como los sargentos y los cabos. ¿Ya? Entonces, mira, la derecha dio su visto bueno para desestabilizar la región metropolitana. Analicemos esto. Hay que considerar que la derecha ya había dado su visto bueno para desestabilizar la región de la Araucanía. El crimen organizado en la región de la Araucanía se relaciona al robo de madera. Ese es el crimen organizado de mayor envergadura. Y ese crimen organizado lo que hizo fue ampliarse, se complejizó, y vemos hoy día que ahí actúan grandes bandas criminales dirigidas por empresarios, por ex carabineros, por ex gente que sabe de temas de seguridad, y actúa, y por lo tanto lo que generó toda esta desestabilización en la zona de la Araucanía es el estado de emergencia permanente que hoy día rige en la región de la Araucanía. La segunda acción, luego de eso, vino el tema cuando Piñera, ¿cierto?, dice y va ahí al límite de Colombia con Venezuela y hace un discurso y dice: vénganse a Chile, tenemos trabajo para todos ustedes. Y lo que hace es que incentiva la inmigración de venezolanos, y ahí llega todo tipo de ciudadanos venezolanos, algunos dispuestos a trabajar y a esforzarse, y otros ligados a los narcotráficos y a los criminales, a las bandas criminales que existen tanto en Venezuela como en Colombia, que se han ido radicando en nuestro país, ¿cierto? Y por lo tanto hoy día tenemos acciones de ciudadanos venezolanos que no tienen muy buenas conductas, y por lo tanto que incentivan el hecho de las bandas. Y por lo tanto esto aquí ha sido responsabilidad de la derecha. ¿Y qué es lo que hizo la derecha? Generar un estado de excepción en la zona norte, ¿ya? Y por lo tanto el estado de excepción, ¿qué hacen ellos? Primero crean las condiciones y luego generan el estado de excepción. Entonces, ¿qué viene ahora? ¿Cierto? Ahora lo que están haciendo, le toca el turno a la región metropolitana para generar un estado de sitio, un estado de emergencia en la región metropolitana. ¿Qué ha sucedido? Primero, las grandes empresas salieron de Santiago Centro, se fueron, ¿cierto?, dejaron botados y se fueron a instalarse en las comunas del ABC1. Ya otros quedaron búnker y situaciones de protección, ¿cierto?, llenos de metales, ahí impiden los robos y los saqueos. Y los robos y los saqueos, ¿quién lo hace? Las bandas criminales alentadas por el narcotráfico. ¿Y quién hizo eso? La propia derecha. Entonces aumentaron los asesinatos por armas en la región metropolitana, tal como habíamos visto en el cuadro inicial, ¿cierto? Y por lo tanto hoy día que hay desde el Partido Republicano hasta el PS, o desde el PS al Partido Republicano, están incentivando que se produzca un estado de excepción en la región metropolitana, ¿ya? Y vamos. Entonces, ¿qué se requiere? Se requiere cadena perpetua de por vida para el crimen organizado. Eso es lo que hay que hacer, cadena perpetua, ¿ya? Por ejemplo, el Chapo Guzmán fue condenado, no en México, sino en Estados Unidos, a una cadena perpetua. Y por lo tanto, lo que hay que hacer en todo el mundo y en la orbe es aplicar cadena perpetua para los jefes de las bandas criminales. Y en Chile hay capos de bandas criminales que están identificados por la policía y por la PDI y que no se les hace nada, ¿cierto? ¿Y qué ha hecho en los gobiernos de Piñera y el gobierno de Boric? ¿Y qué ha hecho el Partido Republicano, UDI y Renovación Nacional? No han presentado ninguna ley al respecto, ¿ya? Se requiere además aplicar una cadena perpetua de por vida a los políticos que son parte del crimen organizado, ¿ya? Tenemos el ejemplo de Genaro García Luna en México, que ha sido condenado, ¿cierto? Nuevamente en Estados Unidos, que ha sido extraditado, ¿cierto? Y por ayudar al cartel de Sinaloa. Genaro García Luna era el jefe de lucha contra el narcotráfico. Imagínense, el nivel de penetración del narcotráfico llega hasta los mandos de los gobiernos y de las Fuerzas Armadas y de Carabineros y de la PDI. Entonces, la pregunta es, ¿qué ha hecho los gobiernos? ¿Qué ha hecho Piñera? ¿Qué ha hecho Boric? ¿Qué ha hecho el Partido Republicano, la UDI, la Renovación Nacional? No han hecho nada, ¿ya? Entonces,
Se requiere confiscación de todos los bienes del gobierno, de todos los bienes del crimen organizado. Eso es lo que hay que hacer, ¿ya? Y por lo tanto lo que tenemos acá es una acción sistemática de las bandas criminales de hacer cosas, la impunidad que le ha dado el gobierno de Piñera, la impunidad que le ha dado el gobierno de Boris por no hacer cosas, la impunidad que le da la UDI, el Partido Republicano, Renovación Nacional, Evópolis, el Partido de la Gente, que no han presentado ninguna ley que afecte directamente a los jefes de las bandas criminales que actúan en Chile, y por lo tanto el país se estremece ante la muerte de Daniel Palma, por cierto, a manos del crimen organizado, y por lo tanto lo que hay que hacer es atacar el crimen organizado. Ya la ley Navín Retamal lo que busca es exactamente generar impunidad a los altos mandos de Carabineros y no proteger a los sargentos ni a los cabos que se van a enfrentar a los criminales. Bueno, esto ha sido el comentario de Patricio Altamirano. Un gusto estar con ustedes. Muchas gracias.